Imagina que te dan una navaja suiza, pero, pero para la inteligencia artificial más potente de Google. Una especie de laboratorio de ideas, un sandbox, donde puedes experimentar, crear, incluso construir aplicaciones enteras. Y todo desde el navegador y, en principio, gratis. Es una analogía perfecta, la verdad, porque esa es la promesa que vamos a analizar hoy a fondo. Google AI Studio. Nuestra misión es ir más allá de la lista de funciones. Queremos entender qué es, qué lo diferencia de otras herramientas, cuáles son sus capacidades más rompedoras y, sobre todo, cómo esta herramienta puede cambiar la forma en que una persona pasa de tener una idea a tener un prototipo funcional en las manos. Vamos a ver desde cómo conversa con el modelo Gemini hasta cómo puede generar una aplicación entera a partir de una simple frase. Entendido. Pues la primera pregunta es casi obligatoria. En las fuentes se menciona que esto es una evolución de algo llamado Maker Suite, pero también se habla mucho de otra plataforma de Google, Vertex AI. ¿Son lo mismo? ¿Dónde encaja AI Studio en todo este ecosistema? Es la pregunta clave para empezar, porque genera mucha confusión. Y no son lo mismo. Piénsalo así. Google AI Studio es el taller del artesano. Es el lugar ideal, gratuito y accesible para que desarrolladores, creadores o simplemente gente curiosa pueda experimentar, probar ideas locas y construir prototipos muy rápido. Es el campo de pruebas. El campo de pruebas. Exacto. Y Vertex AI, en cambio, es la fábrica industrial. Es la plataforma empresarial completa, de pago, diseñada para acoger ese prototipo que funcionó y escalarlo para que lo usen millones de personas, con toda la seguridad, gestión y potencia que eso requiere. AI Studio es la puerta de entrada y te facilita enormemente el salto a Vertex AI cuando un proyecto ya necesita crecer. Vale, queda clarísimo. El taller y la fábrica, me gusta la analogía. Entonces, entremos en ese taller, en lo que las fuentes llaman el playground, que parece ser el corazón de todo. Y por lo que he visto, sus capacidades van mucho más allá de un simple chat. Mucho más allá. La palabra clave aquí es multimodalidad. Los modelos que utiliza, como Gemini Pro Vision, no solo entienden texto, procesan simultáneamente distintos tipos de información. Es como si tuvieran varios sentidos a la vez. Exacto, porque vi un ejemplo en el vídeo de David Zamora que me pareció alucinante. Sube un PDF de 27 páginas, un documento denso, Ajá. y sin más le pido un resumen. Y la máquina lo procesa y se lo da. O en otro ejemplo del canal Academia IALAP, pegan un enlace de un vídeo de YouTube y le preguntan directamente ¿de qué va esto? Y lo fascinante de esto no es solo que transcriba el audio y lo lea, es que entiende el contenido visual y el auditivo en conjunto para darte la respuesta. Y como usuario, tienes cierto control sobre su, digamos, personalidad. Puedes ajustar un parámetro que se llama temperatura. ¿La temperatura? Sí. Con una temperatura baja, las respuestas son muy literales, muy predecibles. Si las subes, el modelo se vuelve más creativo, más propenso a hacer asociaciones inesperadas. Es como decirle si quieres que sea un bibliotecario riguroso o un artista bohemio. Esa creatividad se ve clarísima en la generación de imágenes. Me encantó un ejemplo muy práctico que vi. Se usaba uno de los modelos de imagen, que por lo visto tiene el nombre curioso de Nano Banana, para hacer algo que muchos hemos necesitado alguna vez. El autor sube una foto suya informal en un entorno cualquiera y le da una instrucción muy específica. A ver. Conviértela en un retrato corporativo profesional con fondo neutro y elegante, pero, y esto es lo importante, mantén mi cara exactamente igual. Y el resultado es sorprendentemente bueno, ¿verdad? Es perfecto. Mantiene sus rasgos intactos, sin ese aspecto raro, deforme que a veces tienen las IAs, y te crea una foto de perfil profesional lista para LinkedIn. Pero esto me lleva a la generación de vídeo y audio, que ya parece ser el siguiente nivel. Aquí las fuentes distinguen entre varios modelos. Sí, y es una distinción importante por el coste. El modelo VO2 es el que se puede probar de forma gratuita, pero tiene limitaciones. La calidad de vídeo es menor y no genera sonido. Luego está el VO 3.1, que es muchísimo más potente y detallado, pero para usarlo de forma intensiva ya necesitas una clave de API de pago, o sea, ya entras en el modelo de fábrica del que hablábamos antes. Aún así, con las herramientas gratuitas se pueden hacer cosas espectaculares. En el ámbito del audio, vi cómo se puede generar un diálogo completo. En uno de los vídeos creaban una conversación ficticia entre Elon Musk y Don Quijote. Vaya.
Y no era solo texto, se asignaba una voz, un tono y una cadencia a cada locutor y el resultado era un pequeño sketch de audio totalmente creíble. Las posibilidades para crear contenido, en plan fragmentos de podcasts o diálogos para videojuegos, son enormes. Totalmente. Y hay una función que combina todo esto y que parece sacada de la ciencia ficción. El live stream. La idea es que compartes tu pantalla y la IA no solo ve lo que haces en tiempo real, sino que te habla y te guía. Sí, el ejemplo era increíble. Una persona está en Photoshop y no sabe muy bien cómo seguir. Le pregunta a la IA por voz, ¿cómo puedo hacer para pintar el fondo de la imagen sin tocar a la persona? Y la IA, en lugar de darte un texto, te responde con su propia voz, como un tutor sentado a tu lado. Le dice literalmente, claro, primero ve al panel de capas y asegúrate de seleccionar la capa que contiene a la persona. ¿Lo tienes? Vale. Ahora ve al menú de ajustes y selecciona brillo y contraste. Es que te va guiando. Paso a paso, esperando a que completes cada acción. Es asombroso. Es tener un experto personal bajo demanda para cualquier software. Vale, hemos hablado de chatear, analizar documentos, generar imágenes y hasta tener un tutor en tiempo real. Todo esto ya es impresionante, pero revisando las fuentes, llegué a una función que honestamente me costó creer. Se llama Build y parece que cruza la línea de ser un ayudante a ser un constructor. Es, sin duda, la capacidad más disruptiva de todas. La idea es que pasas de generar fragmentos de contenido a generar aplicaciones interactivas completas con una sola instrucción. El ejemplo que vi en el vídeo de David Zamora es la mejor forma de entenderlo. Sube una foto de su comedor y le da una instrucción en texto. Usa un estilo zen japonés para redecorarlo. Y aquí es donde ocurre la magia. La IA no se limita a generar la nueva imagen del comedor redecorado. No, lo que hace es construir una aplicación web funcional alrededor de esa idea. Eso es. Genera una interfaz con la foto original a un lado, la nueva foto al otro, y lo más importante, un chat interactivo debajo. Y desde ese chat, el usuario puede seguir pidiendo cambios. El vídeo mostraba cómo pedía añade una fuente en el centro, y la aplicación actualizaba la imagen al instante para incluirla. No es una demo, es un prototipo de aplicación real. Y esto es un salto de gigante. Lo que ocurre por detrás es que AI Studio está generando todo el código fuente. Todo el código. Sí. Por defecto lo crea en React, pero se puede configurar para otros frameworks como Angular. Y esto no es un detalle menor. No te da un simple widget. Te entrega el esqueleto completo de una aplicación moderna usando los mismos frameworks que utilizan empresas como Netflix o Facebook. Es como si un arquitecto no solo te diera el plano, sino que te entregara la casa prefabricada y lista para montar. Exacto. Imagina las posibilidades. Podrías decirle, crea una web para mi pastelería con fotos de mis 5 mejores tartas y un formulario de contacto. Y en segundos tienes un prototipo funcional. O diseña un minijuego tipo Flappy Bird, pero con un murciélago. El potencial para acelerar el desarrollo es casi ilimitado. Pero esto me lleva a una pregunta crucial. Si yo creo esa aplicación de mi comedor y quiero usarla en mi propia web o seguir desarrollándola, ¿cómo la conecto? Supongo que aquí es donde entran las famosas claves de API. Exactamente. Para que esa aplicación que has creado o cualquier otro proyecto tuyo pueda hablar con la inteligencia de Gemini, necesita una llave. Esa es la clave de API. Dentro de ella y Studio hay una sección para generarla. Pero aquí tenemos que detenernos y hablar de seguridad, porque es un punto crítico. Espera, entonces, ¿me estás diciendo que si creo una app con esto y la comparto sin cuidado, estoy publicando la llave de mi casa de la IA para que cualquiera la use? Eso suena peligrosísimo. Lo es. Y es el error más común. La práctica insegura que lamentablemente mucha gente hace al empezar es incrustar esa clave directamente en el código. Es lo que se conoce como hard coding. Claro. Si subes ese código a un repositorio público como GitHub, tu clave queda totalmente expuesta. Cualquiera podría cogerla y empezar a hacer llamadas a la API en tu nombre, generándote costes enormes o accediendo a tus servicios. Pero, seamos sinceras, la mayoría de la gente que está empezando va a hacer exactamente eso por comodidad. No es un fallo de diseño que la herramienta no te obligue o al menos te guíe de forma mucho más insistente a hacerlo de la manera segura desde el principio. Es un debate muy interesante. Google proporciona la documentación correcta, pero es verdad que la herramienta no te pone barreras activas para evitar la mala práctica. La forma recomendada es configurar la clave como una variable de entorno, normalmente con el nombre Gemini API Key. Entiendo. De esta forma, tu código la utiliza, pero la clave en sí no está escrita en él.
reside de forma segura en el servidor. La regla de oro es: trata tu clave de API como la contraseña de tu banco. Nunca la escribas en el código y jamás la subas a un repositorio público. Vale, tenemos esta herramienta increíble que puede construir una app a partir de una foto de mi comedor. Pero el resultado que obtuvo David Zamora fue muy bueno. El mío podría ser un desastre. Supongo que la calidad de lo que obtienes depende enormemente de la calidad de la instrucción que le das, ¿no? Has dado en el clavo. Tener la herramienta es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad, cada vez más importante, es saber hablarle, saber cómo darle instrucciones. Es una nueva disciplina llamada Prompt Engineering. Y no es una cuestión de opinión, se basa en la investigación. Una de las fuentes, de Academia IA Lab, cita un estudio académico muy relevante que se titula Principled Instructions are all you need. Básicamente demuestra que no es solo que pides, sino cómo lo pides. Suena complejo. ¿Hay algunas reglas o técnicas básicas para empezar? Las hay. Podemos ilustrarlo con 3 técnicas fundamentales que se mencionan en las fuentes. La primera es la diferencia entre Zero Shot y One Shot. Zero Shot es pedir algo directamente. Haz una lista de tareas. Es rápido, pero el resultado puede ser muy genérico. One Shot, en cambio, es darle un ejemplo para guiarlo. Crea una lista de tareas domésticas. Ejemplo, fregar el suelo de la casa. Ah, vale. Al darle ese pequeño ejemplo, el modelo entiende mucho mejor el contexto, el formato y el tono que buscas. No estoy segura de entender la diferencia práctica. ¿Cuándo usarías uno sobre el otro? Porque One Shot parece siempre mejor. Es una buena pregunta. Usarías Zero Shot para tareas rápidas, exploratorias, donde no te importa tanto el formato. Pero en cuanto necesites una salida estructurada o con un estilo específico, One Shot es inmensamente superior. Y si quieres aún más precisión, puedes hacer Few Shot, dándole varios ejemplos. Es como enseñarle a un niño. Con un ejemplo aprende, con varios domina el patrón. Vale, tiene sentido. ¿Y la siguiente técnica? La segunda es más avanzada y potente. Chain of Thought, o cadena de pensamiento. La primera vez que la probé en un problema de lógica, me quedé de piedra. Mi primer prompt falló, pero al aplicar esta técnica no solo acertó, sino que me enseñó algo nuevo. Ah, sí. Sí. En lugar de pedir solo el resultado final, le pides al modelo que piense paso a paso. Por ejemplo, ante un problema matemático, en vez de pedir la solución, le dices: resuelve esto y explica tu razonamiento paso a paso. Se ha demostrado que esto mejora la precisión una barbaridad, porque obligas al modelo a seguir un camino lógico, en lugar de intentar adivinar la respuesta de golpe. Le pides que te enseñe sus deberes. Me encanta esa analogía. ¿Y la tercera? La tercera se llama Rails o carriles. Es tan literal como suena. Consiste en ponerle vallas al modelo para que no se desvíe. Estableces límites muy claros. Por ejemplo, escribe un resumen sobre energía solar, enfocándose únicamente en sus beneficios ambientales. Evita discutir costes o desafíos tecnológicos. Con esta instrucción, obligas al modelo a mantenerse dentro de un marco muy específico y obtienes respuestas mucho más centradas y útiles. O sea que al final... Lo que estas 3 técnicas nos demuestran es un cambio fundamental. Ya no programamos la máquina con código, sino que aprendemos a persuadirla con lenguaje. El prompt engineering es menos una ciencia exacta y más una especie de psicología aplicada a la IA. Vaya. El que mejor conversa con el modelo es el que obtiene los mejores resultados. Y esa es una habilidad completamente nueva. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Si esta herramienta es tan potente y versátil, ¿dónde está el truco? ¿Es realmente gratis? Es la pregunta pertinente. La capa gratuita de Google AI Studio es, como indican las fuentes, muy generosa. Permite hasta 60 solicitudes por minuto. Para una persona que está creando prototipos, experimentando y aprendiendo, esto es, en la práctica, casi ilimitado. Pero tiene que haber un pero, siempre lo hay. Lo hay. Los límites existen, y el principal está en los tokens por minuto. Y es importante definir esto bien. Para que nos hagamos una idea, los tokens son como los ladrillos con los que la IA construye el texto y entiende las instrucciones. Una palabra puede ser uno o varios tokens. Si superas el límite de ladrillos por minuto, ¿qué ocurrirá si construyes una aplicación con mucho tráfico o usas funciones avanzadas de forma intensiva? La capa gratuita se te quedará corta. Exacto. Y en ese punto, toca pasar por caja y moverse a la API de pago de Gemini en Google Cloud. Y hablamos de costes elevados. La estructura de precios está diseñada para ser muy competitiva, apuntando directamente a las ofertas de su principal rival, OpenAI.
Como cifra de referencia, se habla de unos $0,0010 por cada 1000 tokens de entrada, lo que procesa la IA. O sea, un coste bajo. Es un coste bajo por solicitud, sí, pero que, evidentemente, puede escalar con el volumen de uso. Y hay otra consideración, una advertencia que mencionaba el canal Academia IA Lab, y que es una regla de oro en Internet. Cuando un producto de esta calidad es gratuito, es muy probable que el usuario y sus datos sean parte del producto. Claro. Google es transparente en que utiliza las interacciones anónimas en IA Studio para reentrenar y mejorar sus modelos. No es algo oculto, pero es fundamental que la gente sea consciente de ello y nunca introduzca información personal, confidencial o sensible en la plataforma. Entonces, para recapitular, Google AI Studio se presenta como una plataforma increíblemente accesible, un verdadero portal de entrada al ecosistema de IA de Google, que reduce drásticamente la barrera para que cualquiera, desde una persona curiosa a un desarrollador, pueda pasar de una idea a una aplicación funcional. Sin duda. Y me gustaría cerrar con una reflexión que se deriva de todo lo que hemos hablado. La capacidad de crear aplicaciones complejas con simples frases en lenguaje natural está redefiniendo lo que significa programar. Estas herramientas no solo cambian la forma en que construimos software, sino, y esto es más importante, ¿quién puede construirlo? Ujú. La pregunta que queda en el aire, y que es realmente fascinante, es, si la barrera de entrada para crear tecnología se reduce a casi cero, ¿qué nuevas ideas y soluciones, que antes eran imposibles por su complejidad técnica o coste, veremos surgir en los próximos años de la mano de personas que nunca se consideraron programadores?